Hace 25 años se estrenaba en cines Space Jam, una película que marcó a toda una generación, que combinaba imagen real con animación tradicional y que continuaba el legado de la imprescindible ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De finales de los 80, un clásico de la animación. Este 2021 supone, por un lado, el regreso de la saga Space Jam con un nuevo protagonista y una animación acorde a los tiempos. Y por otro, la vuelta de la icónica Industrial Light and Magic a la animación tradicional 2D en conjunción con la imagen real. 2 décadas y media que, indudablemente, dan para mucho. Los 90 fueron una época gloriosa para el cine de animación. Algunos de los títulos más icónicos de la historia se estrenaron durante estos 10 años en una época que se caracterizaba, como no, por la inolvidable animación en 2D. Como no podía ser de otra manera, la animación en 3D está perfectamente asentada en pleno siglo XXI, pero hay algo que nunca cambia: el poder de la nostalgia. Y Space Jam Nuevas Leyendas, uno de los estrenos más esperados de este verano, recoge el testigo de la animación clásica para rediseñar un mundo en el que conviven tradición y modernidad. Para analizar cómo ha evolucionado la animación en estos 25 años y también sus espectadores, en Sensacine hemos hablado con 2 profesores de ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, Raúl San Julián Alonso, que imparte asignaturas en varios grados de ESNE, y Matías Marcos, docente de la titulación de animación. Pero ¿por qué Space Jam marcó una época y en qué se diferencia esta futura continuación? Yo no veo ninguna diferencia importante. Veo que va a intentar ser un taquillazo y lo va a ser de alguna forma porque va a arrastrar a mucha gente, pero no lo va a ser a nivel historia de la animación como si lo fue Space Jam, que no es una gran película, pero llegó en un momento muy importante, llegó en una especie de encrucijada con el mundo de la animación, porque es cuando aparece, justo acaba de estrenarse Toy Story y acaba de revolucionar el mundo. Pixar acaba de desbancar a Disney y en este caso, bueno, pues Space Jam, la original, fue un intento de la Warner para arrebatarle a Disney algo de poder, que estaba teniendo mucho, estaba acaparando todo el poder de la animación. Y bueno, pues esto es un nuevo intento de la Warner de volver a posicionarse en una industria que lógicamente ya no es ni siquiera del top 5. También la gran diferencia es que esta última es mucho más dirigida a un público más general, mientras que la primera era más infantil, ¿no? Seguramente incluso tú mismo te hayas dado cuenta. La innovación técnica entre la Space Jam clásica y la moderna es evidente. El 3D ya es plato habitual de la animación actual, pero hace 25 años esta tecnología aún estaba en pañales. Era muy curioso, pues, cómo veías en películas como Los Rescatadores en Angurolandia, donde hay muchas escenas en las que el 3D se aplicó a los espacios, pero no a los personajes. Eso fue evolucionando. En Toy Story, por primera vez, aparece una película hecha enteramente en 3D. Pero luego, por ejemplo, incluso en películas de 2D clásicas, como las películas de Estudio Ghibli de Miyazaki, también empezó incluso el propio Miyazaki a utilizar, en El viaje de Chihiro especialmente, espacios generados con 3D o con una iluminación, pues eso, que se trabajaba a través de software 3D. Si vemos la diferencia que hay entre Toy Story 1 y Toy Story 4, ahí se nota mucho la evolución de esa tecnología, de la animación en 3D. Pero si en la evolución técnica entre una Space Jam y otra sí que apreciamos notables diferencias, la nueva entrega de 2021, Nuevas Leyendas, remitirá en el fondo a la original en todo momento, porque, al final, lo que tiene que funcionar es una buena historia. La animación es el medio, no el fin. Lo explica muy bien el profesor de ESNE, Matías Marcos. Si al público le das una buena historia, da igual que sea en 2D, que sea en 3D, que sea animación real, que sea stop motion, que sea lo que quieras. Lo importante de una película, evidentemente, es la historia. Aunque Marcos sí que ve una diferencia entre cómo éramos antes los espectadores y cómo somos ahora. Ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad, evidentemente. Entonces la sociedad ahora demanda cosas diferentes a cuentos clásicos de princesas y de príncipes. Y eso es lo que está dando ahora la animación, con historias más originales y más adaptadas a los tiempos en el que estamos. Pero lo que más demanda el público ahora mismo es el 3D, por ese realismo que le ofrece, ese volumen que da el 3D a los personajes y a todo lo que le rodea a la historia, los fondos, los ambientes, todo eso, es lo que más demanda el público. Pero si le cuentas una buena historia con una película de 2D, como ha pasado con Klaus, por ejemplo, pues también le gusta al público. Eso sí, en estos 25 años puede que la industria haya cambiado todavía más. La industria, sobre todo, yo creo que ha cambiado sobre todo en ese sentido, como que ahora todo forma parte de una gran industria de entretenimiento. Ya no solamente se lanza una película, sino se lanza una película, un videojuego, una saga, una serie,
y por supuesto todos los elementos de merchandising asociados. Y eso es donde más veo yo el cambio, sobre todo en ese sentido, ¿no? La serialización del relato, la complejidad de las tramas, la complejidad de los temas tabúes, todo ahora es intertextual. Los videojuegos, internet, las plataformas de streaming, la sociedad digital ha propiciado un cambio en el consumo de contenidos y también en cómo los producen las grandes compañías. Y luego estamos los espectadores, que ahora tenemos mucho más que decir. Space Jam Nuevas Leyendas unifica todo lo que hizo grande a la primera parte, pero dándole un baño de actualidad. LeBron James asumiendo los galones de Michael Jordan, Bugs Bunny, el Pato Lucas y el resto de los Looney Tunes. Eso y una trama en la que la estrella de la NBA y su hijo pequeño Dom, que quiere ser desarrollador de videojuegos, acaban en el ciberespacio por culpa de una malvada inteligencia artificial. ¿Cómo escapar? Ganando un partido de baloncesto, por supuesto. Esta vez contra el Goon Squad, un equipo de todopoderosos avatares virtuales. Todavía no sabemos si funcionará en taquilla o no, pero por lo pronto, el tráiler luce espectacular, con una animación que aúna el 2D y el 3D con imagen real. Y esto también promete reunir a dos generaciones, la de los jóvenes que vieron en su día la Space Jam original y la de sus herederos. La nostalgia nunca falla. Las posibilidades artísticas son infinitas. La mente del espectador ha cambiado. Vale, pero ¿existe algún truco para trasladar una historia de hace 25 años a los gustos actuales sin que ésta pierda su esencia? Parece mentira, pero como recalcan ambos expertos de ESNE, la clave sigue residiendo en la magia del guión, en invertir tiempo en el desarrollo de un storyboard y en dar vida a un universo animándolo de una forma original. Cuando se hizo Toy Story, ese guión estuvo 4 años antes de empezar a animarse, por diferentes manos. Pasó por los hermanos Coen, pasó por Woody Allen, pasó por muchísimos guionistas que no tenían nada que ver con el mundo de animación, porque quería John Lasseter comprobar que funcionaba. Y cada uno, de hecho, fue aportando y iban aconsejando cositas. De eso los hermanos Coen están acreditados como asesores de guión. ¿Existen ejemplos actuales de excelencia en cuanto a guión y técnica de animación? Matías Marcos lo tiene claro. Los Mitchell contra máquinas es una de las últimas películas producidas por Netflix en el que se nota mucho la tecnología y ha evolucionado muy bien. No solo la historia, que también funciona muy bien, está muy bien contada y cinematográficamente funciona muy bien. Y la animación es también sublime, es magistral. Los Mitchell contra las máquinas, estrenada en este 2021, es uno de los últimos grandes hallazgos del cine de animación. Un conjunto deslumbrante que destaca en múltiples apartados. Pero Netflix ya había jugado un año antes con las texturas y con los distintos niveles de lectura en Los hermanos Willoughby, adaptación del libro del mismo nombre de Lois Lowry. A Marcos, de la primera, lo que más le llama la atención es la animación de sus protagonistas. Lo importante de la animación es que cuando estás animando un personaje, seas capaz de transmitir con ese personaje que el personaje está vivo, que los movimientos son naturales, que lo que hace en la acción que estás realizando te lo puedas creer, que el espectador lo vea y vea que es natural lo que está haciendo. Eso se diferencia de una animación buena a una animación mala. Que ese personaje tenga personalidad es labor de los animadores y es bastante difícil conseguirlo, pero cuando se consigue, se crea junto con la historia que estás contando, que el espectador se meta dentro de la película con la personalidad de cada personaje. Otro ejemplo reciente de excelencia animada también podemos encontrarlo en la nominada al Oscar Klaus, otra producción de Netflix, esta vez dirigida por el español Sergio Pablos. Lo que marca más un hito en Klaus es la técnica que hemos utilizado de luces, de sombras y la forma de trabajar digitalmente con la película. Es 2D, se ha trabajado manualmente, aunque sea digital, dibujo a dibujo, frame a frame, animación tradicional, pero luego con la tecnología que ellos han evolucionado, la han dotado de sombras, de luces, de volumen, que no suele tener el 2D, y eso es un hito importante en lo que es el avance de la animación en 2D, por ejemplo. Aunque no solo de Netflix vive el aficionado a la animación, Raúl San Julián comparte con nosotros algunos de sus títulos favoritos. Me gusta mucho el cine europeo en general, me gusta mucho el cine independiente europeo, también quizá por idiosincrasia, porque yo soy de alguna forma un creador y soy europeo y me gusta también, pues eso, un poco defender esa tendencia un poco distinta, pero a mí me fascina lo que ha hecho Sylvain Chomet, lo que hizo con Las trillizas de Belleville y con El ilusionista. Me gusta mucho Michel Ocelot con Kirikou y la bruja o Kirikou y las bestias. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el stop motion, con el cut-out. Quizá, y todo lo que ha hecho Arman con
sobre todo partiendo de un universo muy cómico, muy limitado en la comedia, como era pues, su trabajo con el clay motion, ¿no? Con la animación con plastilina, pero todo lo que ha desarrollado con la oveja Sound, Cavernícolas, no es mi cine favorito, pero lo disfruto un montón. Creo que hay un trabajo increíble ahí en esa productora británica, en Aardman, y les valoro muchísimo, y todo lo que han influido también en popularizar el stop motion en Europa, bueno, y en Occidente en general. En este vídeo te hemos demostrado que la animación se ha transformado por completo en este último cuarto de siglo. Y no solo por la técnica usada. El 3D predomina en la taquilla en lugar del 2D. Y la intertextualidad, la profundidad de las tramas y el boom del streaming y de la ficción han favorecido que este nicho y la industria ya no solo luchen por los más pequeños, sino también por el público adulto. Y todo eso sin olvidar la introducción de temas más complejos. Por supuesto, siempre está Pixar ahí, y Coco, Monstruo S.A., Wall-E o Ratatouille para mí son películas absolutamente de referencia para cualquier niño, y además son películas que realmente, y además lo he comprobado porque tengo hijos y me gusta experimentar con ellos cinematográficamente, son películas que les relajan, que les hacen cuestionarse cosas, te hacen luego preguntas. Coco fue una oportunidad increíble de hablar de la muerte por primera vez con mi hija. O Toy Story, para entender los celos de un hermano con el otro. Entonces al final Pixar en ese sentido también de alguna forma universaliza mucho conflictos pues, más adultos, y por esto también son películas que el adulto también disfruta, ¿no? Pero todo, o casi todo, de lo que ha pasado en animación en estos últimos 25 o 30 años puede que se lo debamos a un título que aún no hemos mencionado. Uno que pertenece a la pequeña pantalla y que puede que te suene solo un poco. Los Simpson, la indiscutible obra maestra de Matt Groening. Yo creo que Los Simpson de verdad es la serie más importante de la historia de la humanidad, porque marcó lo que iba a ser toda la narrativa audiovisual los siguientes 30 años. Porque es intertextualidad constantemente. Hay una madurez en ciertas reflexiones, la puedes disfrutar con 8 años, la puedes disfrutar con 15, de otra forma, y con 40 la disfrutas mucho más. Volviendo a donde empezábamos, con permiso de la familia amarilla, seguiremos disfrutando de los avances en animación este verano con el estreno de Space Jam Nuevas Leyendas. Todavía no sabemos cómo acabará el match entre LeBron y los Toons y ese Goon Squad. Habrá que esperar. Pero si quieres marcar todo un triple y vivir en primera persona cómo cambia la industria, ESNE pone a tu disposición el título británico de animación, una carrera de 4 años y la única titulación internacional que te formará de manera integral en 2D y 3D con los mejores profesionales del sector.